Hola a todos, espero que estén muy bien. Disculpen la demora en el video. Disculpen. No les voy a quitar mucho tiempo con esta sesión. La práctica de esta semana es relativamente sencilla. Es de un poquito de paciencia nada más. Vamos a ver un par de cosillas, repasar un par de cosillas así de teoría de carbohidratos. Y ya con esto empezamos el bloque que sería de biomoléculas. Y con el laboratorio anterior terminamos el bloque de síntesis. Entonces, ya esto lo habíamos mencionado anteriormente, y ustedes lo vieron en la teoría de perdón, de carbonilos. Entonces, otra vez, como a manera de recordatorio, recuerden que los carbonilos, los aldehídos y las cetonas específicamente, tienen grupos salientes muy malos y por tanto cuando sufren un ataque, generalmente lo que hacen son reacciones de adición. Y entonces comúnmente lo que van a hacer son em, compuestos o aductos tetraédricos. Cuando el ataque lo hace un alcohol y se adiciona el alcohol a la molécula de un aldehído o una acetona, terminamos con lo que se llama un hemiacetal o un cetal. Un acetal si hay dos moléculas de eh, alcohol. Recuerden que habíamos dicho que cuando se forme el M-acetal, todavía el, eh, el compuesto está vivo, el compuesto todavía puede reaccionar. Y una vez que tenemos un acetal, ya no hay posibilidad de reaccionar. Y entonces, esto es lo que pasa con las moléculas de azúcar. Resulta que las moléculas de azúcar o los azúcares que estamos acostumbrados a ver, como la glucosa, la sacarosa, la lactosa, maltosa, nombres que a ustedes probablemente les suene ahí, generalmente las representamos en forma de silla o en proyecciones como esta, que se llaman proyecciones de Hawthorne. Ya vamos a ver de dónde salen. Pues resulta que los azúcares están eh, en constante equilibrio con su forma desplegada, forma de cadena, que al final resulta ser un aldehído. Entonces, este aldehído, vean que es la misma reacción que está sufriendo aquí, el aldehído con el alcohol. ¿De dónde sale el alcohol en este caso?
En el caso de los azúcares, es una reacción interna, es una reacción intramolecular donde el alcohol que está en posición número 5 ataca al carbonilo y así es como se ciclan dichos azúcares. Pero siempre se mantiene un equilibrio. Eso ahorita lo vamos a ver. ¿Lo ven? Entonces aquí azúcares reductores, lo que habíamos llamado azúcares reductores, es decir, azúcares que están en su, eh, como hemiacetales, están siempre en equilibrio con su cadena abierta. Y la cadena abierta, recuerden que es un aldehído. De nuevo, ven, aquí está. Entonces, glucosa, fructosa, aquí es donde se ve el equilibrio entre las moléculas. Y otra peculiaridad es que dependiendo de el lado de donde se cierre, así vamos a tener una molécula u otra. Tienen dos formas de existir, unas que se llaman alfa y otras que se llaman beta. En unas el OH queda por plano hacia arriba y en otras queda hacia abajo. Vemos el OH desde arriba. Entonces vean que ya tenemos un equilibrio y esto va siendo más complejo cada vez la química eh, de carbohidratos, porque vean que cada una de esas es una molécula distinta. Y entonces vean que en el equilibrio tenemos al final un 36% de alfa de glucosa, un 64% de beta de glucosa y un 0,02% del aldehído de cadena abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese aldehído? Que resulta que cuando el aldehído, la cadena de aldehído se cierra, dependiendo de si es alfa o beta, eso da propiedades completamente distintas a la molécula. Entonces aquí hay un ejemplo, les traigo un ejemplo con resonancia magnética nuclear eh, en protónico para que vean que ya con solo tener un alfa o un beta tenemos propiedades físicas distintas. En este caso, el desdoble de señales es completamente diferente. El desplazamiento de señales es completamente diferente también. Y los acoples, las jotas entre los hidrógenos, son completamente distintas. Por eso les decía que estamos frente a moléculas completamente independientes. Entonces aquí hay una representación más o menos de cómo pasar de la cadena abierta, eh, que llamamos la proyección de Fischer, a proyección de Hawthorne, que es el anillo de 6 plano, que también estamos acostumbrados a ver. Vean más o menos cómo se cicla.
Y ahora, una cosa interesante es que en medio ácido, por ejemplo, yo puedo tener glucosa y la glucosa mantiene también un equilibrio con el resto de moléculas como la fructosa, dependiendo de a través del 1,2 enediol y el 2,3 enediol, pueden mantenerse en equilibrio y pasar de glucosa a fructosa dependiendo del medio. Porque vean que todo depende de cómo cierro yo la cadena. Entonces es posible pasar de uno a otro a través de un intermediario. Bien, tenemos tanto azúcares con representación en forma epidanosa, que quiere decir que son anillos de 6 o anillos de 5, que se les conoce como fudanosas. En este caso, la fructosa probablemente es la que van a conocer más y la ribosa. Esta forma la van a encontrar muy comúnmente en las representaciones de ADN. Muy bien. Entonces, en términos de reactividad, ¿qué significa que el azúcar es un azúcar reductor o no? Entonces, azúcares como la glucosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa, cuando se cierran, mantienen libre en un extremo, aunque sean disacáridos, mantienen en un extremo abierto el carbono numérico. El carbono numérico es este que habíamos visto por acá. Esta, vamos a ver a dónde está. Es este. Este centro que está aquí. Este centro que está aquí. Este carbono específicamente. Se le llama el carbono anomérico y es el que me da eh, casualmente la génesis de alfa o especies alfa o especies beta. Entonces vean que, por ejemplo, esta es la lactosa que está conformada por una glucosa y una galactosa. Y vean que en este extremo el carbono numérico ya tiene dos oxígenos. Esto quiere decir que esto ya es un acetal. Mientras que aquí, este otro carbono numérico solo tiene un oxígeno enlazado. Quiere decir que todavía mantiene reactividad. Quiere decir que esto es un azúcar reductor. Y entonces los azúcares reductores pueden reaccionar con un metal para formar un ácido carboxílico. Ven, entonces pasamos de la proyección de Fischer de cadena abierta, perdón,
de tener un aldehído a tener un ácido carboxílico. En este caso, si es la glucosa, pasamos de tener glucosa a ácido glucurónico. Vean que al contrario del caso que acabamos de ver de la lactosa, vean que en caso de la sacarosa, que es un disacárido también, pues está compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa. Vean que el enlace en los carbonos anoméricos, o es decir, el enlace se hace en los carbonos anoméricos. Entonces vean que cada carbono anomérico ya tiene dos oxígenos. Esto quiere decir que es el ataque de dos alcoholes o equivalente al ataque de dos alcoholes, lo que lo hace un acetal. Y aquí en la fructosa pasa lo mismo. Lo que terminamos es con un acetal. Entonces ya el carbono anomérico perdió, ya no puede reaccionar más, perdió reactividad y entonces esto es un azúcar no reductor. En términos de nomenclatura, se dice que el enlace es 1,2, mientras que en los otros casos, lo usual es que tengamos un enlace 1,4 o 1,6. ¿Qué quiere decir esto? Que es el carbono 1 con el carbono 2. Ya los habíamos aquí, ya los habíamos numerado. ¿Ven? Entonces, enlace del 1 al 2. El uno, ¿quién? El uno, el carbono 1 de la glucosa al carbono 2 de la fructosa. Si es un enlace 1,4 o 1,6, el anillo queda, el enlace se está haciendo en otro lado y uno de los, por lo menos uno de los carbonos aromáticos queda libre para reaccionar. Y entonces de eso nos valemos en la práctica para hacer una prueba muy tradicional de carbohidratos que se llama la prueba de Benedict. En Benedict tenemos sulfato de cobre y lo que hacemos es que vamos a tener una reacción redox donde el azúcar se va a oxidar. Disculpen. Y el cobre se va a reducir. ¿Lo ven? Por eso se llama azúcar reductor. Para hacer Benedict, lo que ocupamos es mantener la, el reactivo, que es de disolución azul, lo vamos a mantener en ebullición. Agua tiene que estar hirviendo y le agregamos el eh, azúcar correspondiente. Si se torna de cualquier otro color, excepto el azul inicial, quiere decir que tenemos un azúcar reductor. Vean que además Benedict es sensible a la concentración. Entonces, dependiendo de la concentración de azúcar que yo genero, de azúcar reductor que yo genero o que tengo, así va a ser la intensidad del color. Vean que la reacción inversa, vean que la reacción inversa de la formación de azúcares es la hidrólisis. Y a partir de la hidrólisis, yo puedo obtener de azúcares complejos, yo puedo obtener los azúcares más sencillos.
Estos son dos ejemplos que ya mencionamos. Por ejemplo, si yo hago hidrólisis de lactosa, obtengo galactosa y glucosa. Y si yo hago hidrólisis de sacarosa, obtengo fructosa y glucosa. Vean que en este caso, la lactosa es un azúcar reductor y los dos compuestos que resultan de su hidrólisis también son azúcares reductores. La sacarosa, por el contrario, es un azúcar no reductor, pero cuando yo la hidrolizo, obtengo fructosa, que es un azúcar reductor, y glucosa, que también es un azúcar reductor. ¿Lo ven? Ahora, la hidrólisis puede hacerse de forma química o de forma enzimática, que es más o menos el principio de la práctica que vamos a hacer esta semana. Una hidrólisis, vamos a comparar la ruptura de dos biopolímeros, la, uno bajo hidrólisis química y otro bajo hidrólisis enzimática. Ven, entonces, yo puedo tener ácido, hidrólisis mediada por ácido, o puedo usar lactasa. Este es el ejemplo como más común que se van a encontrar. Por ejemplo, lo vemos muy claro en industria de alimentos, donde utilizamos lactasa para romper el enlace glucosídico y obtener galactosa y glucosa. Entonces, la gente que es sensible a la lactosa, lo que hacemos es tomar eh, el, durante el procesamiento del lácteo, lo que hacemos es agregarle lactasa y romper esta estructura y obtener sus monómeros. Y entonces ya este, eliminamos la lactosa del producto. La lactasa es una proteína, una enzima, que es la encargada de hacer esta ruptura de forma selectiva. Otro ejemplo que es muy clásico es que cuando se dice que la digestión empieza desde los primeros pasos al empezar a morder, es cierto, puesto que ya en la boca tenemos enzimas casualmente que tienen esta función, que es romper eh, polímeros de carbohidratos más complejos, en este caso como el almidón. El almidón está compuesto por dos cadenas distintas, una amilopectina y una amilosa. Y nosotros tenemos enzimas para romper estas cadenas y obtener glucosa. Entonces, en los primeros pasos del consumo de carbohidratos complejos como, como un pan o una galleta, lo primero que se hace es empezar a romper estructuras como los almidones
que vienen en los granos para formar glucosa. Otra prueba que vamos a utilizar es la prueba de Lugol. Ya ustedes la utilizando para otra cosa, pero el principio se mantiene. ¿Cómo funciona esta prueba? Esta prueba resulta que casualmente es para poder observar cúmulos de almidón. Aquí les puse el microscopio, algunos cristalitos teñidos con lugol de almidón del maíz. Entonces, el almidón tiene una estructura tridimensional que es como, como una espiral, un resorte, y entonces las moléculas de yodo se introducen o se intercalan formando lo que se llama un complejo de transferencia de carga que resulta de color morado. Y entonces, si la prueba les da morada, es una prueba positiva para almidón, es decir, hay almidón presente. Y aquí un par de ejemplos que les traía nada más para que vean las funciones de algunos ya estructuras o plataformas de carbohidratos que se utilizan en investigación. Una en industria de alimentos que es resistencia del chocolate al calor para que no se deshaga tan fácilmente. Y otra como se utilizan muchísimo como fuentes o más bien como transporte de medicamentos. Aquí algunos ejemplos. Y ahora sí, al final, disculpen, ¿qué vamos a hacer en la práctica? En la práctica lo que vamos a hacer es aprovecharnos de dos biopolímeros y los vamos a degradar a su estructura más sencilla, que es la glucosa. Un biopolímero es el almidón y otro polímero es la celulosa. Entonces, en la parte A, lo que vamos a hacer es vamos a tener unas cuantas bolitas de algodón. Esto equivale en presentación de todundas, son como tres bolitas para hacer los 4 gramos que dice el procedimiento. Los vamos a colocar en un beaker de 50 mililitros. Vamos a agregarle eh, 6 mililitros de ácido sulfúrico y 2 gramos de hielo. El hielo, ¿para qué es? Porque nuestra agua estamos diluyendo el ácido sulfúrico, pero como la reacción es exotérmica, nos va a ayudar a absorber el calor que se desprende de ahí. Entonces, vean que como es una reacción exotérmica y además estamos usando ácido concentrado, entonces, cuidado con quemarse.
Una vez que tenemos eso listo, lo que vamos a hacer es mantener en agitación rolando la temperatura que se sostenga a 50 grados hasta que disolvamos todo el algodón. Una vez que tenemos eso listo, lo que vamos a hacer es agregar 12 gramos de agua hirviendo, diluyendo aún más el ácido sulfúrico y vamos a terminar de hidrolizar el algodón por 60 minutos en agitación constante a 85 grados. ¿De acuerdo? Vean que está muy sencillo. Es un procedimiento sumamente sencillo. Ahora, para obtener la disolución de glucosa, lo que vamos a hacer es, en un baño de hielo, vamos a preparar un lodo de carbonato de calcio en agua. Entonces van a preparar 7 gramos de carbonato de calcio más 5 mililitros de agua y eso se lo vamos a agregar a la mezcla ácida muy despacio. Vean que como estamos usando carbonato de nuevo, hay efervescencia, entonces es mejor hacer esto en un beaker grandecito para que no se nos derrame. Y lo que vamos a obtener es un precipitado blanco, un sobrenadante y un precipitado blanco que es de sulfato de calcio. Eso lo filtramos al vacío, lavamos hasta que el sólido quede sin color. Ojo con los volúmenes de los quitasatos, ¿verdad? Que no se les vaya a pasar a el volumen hasta la, hasta el ombliguito, ¿verdad? Porque si no, las empiezan a jalar líquido las bombas. Y lo que recuperamos aquí en este caso es el filtrado, porque el filtrado va a ser la glucosa disuelta, si todo salió bien. Es decir, vamos a empezar con celulosa, que es el algodón, y a degradarlo de forma química hasta obtener glucosa. Ahora, ese sobrenadante, lo que vamos a hacer es tomarle el índice de refracción, vamos a utilizar unas tizas de glucosa reactivas para medir glucosa también y vamos a hacerle la prueba de Benedict para eh, demostrar que tenemos glucosa. ¿Cómo demostramos que tenemos glucosa? Pues Benedict tiene que darnos positiva. Las tiras reactivas de glucosa nos tienen que dar una medición y el índice de refracción, pues hay en, en los recursos adicionales, ustedes tienen un artículo que liga concentración de glucosa con índice de refracción. Y ahí vemos cuánta glucosa formamos a partir de algo. Eso es la parte A. Y la parte B, vamos a valernos del hecho de que la malta de cerveza tiene eh, ya las enzimas necesarias para eh, degradar el almidón, en este caso el biopolímero que estamos usando es almidón, el almidón que viene en la propia malta, y vamos a agregar
estas cantidades en un Erlenmeyer con 200 mililitros de agua y lo vamos a poner a agitación a manteniendo a 70 grados centígrados el sistema. Y lo que vamos a hacer es que cada 10 minutos vamos a medir la presencia o vamos a revisar la presencia de almidón en la mezcla. Entonces vamos a agarrar unas gotitas, ponemos en tubo de ensayo y le agregamos el, o un par de gotitas de Lugol para ver si la prueba da positiva. Esto lo vamos a hacer cada 10 minutos. Entonces van a terminar con 6 7 tubitos de ensayo. Una vez que terminamos con el tiempo de reacción, se filtra el vacío y recuperamos de nuevo el filtrado. Ya los granos, en este caso, de malta se pueden descartar y ajustamos a 400 mililitros totales con agua destilada. Y entonces van a obtener 400 mililitros de sobrenadante. De nuevo, vamos a medir el índice de refracción. Eh, Vamos a medir la glucosa con tiras reactivas para la glucosa y vamos a hacerle la prueba de BNI al sobrenadante. De nuevo, si produjimos glucosa a partir del almidón, pues vamos a tener una prueba de BNI positiva. Y esa sería la práctica. Una vez más, si tienen alguna duda, me la hacen llegar. Y ya en el bloque, el único anuncio que tenía era que ya en el bloque de biomoléculas no vamos a hacer más quizzes, solo vamos a utilizar el tiempo de laboratorio para hacer este, en paralelo las evaluaciones comprensivas. Entonces ustedes las llevan impresas, las resuelven ahí mismo en el laboratorio, se las entregan al su asistente al final de la sesión y listo. Y no vamos a tener ya solo esa evaluación vamos a tener para estas 4 prácticas que nos quedan. Listo, y nos vemos en el laboratorio.